Capítulo 6. Entonces, la administración interior de la mansión. El mayordomo se encargará de eso. Laura arqueó una ceja a espaldas de Cahill. No podía creer que Cahill le dejara la casa al mayordomo. Era como si les estuviera haciendo saber a sus empleados que la nueva señora no era más que duquesa de nombre. Su posición sería inestable si no asumía la autoridad interna de la familia. Pero si no le das a tu esposa la autoridad de la casa. Laura. Laura dejó de hablar al oír la voz fría. Al levantar la cabeza, allí estaba su dueño, cuyos ojos brillaban con una mirada hosca. Deja de ser presuntuoso. Laura se encogió de hombros ante la energía exaltada de Cahill. Esperaba que cambiara con el paso de los años, pero su amo, a quien veía por primera vez en 10 años, se había convertido en una persona más despiadada de lo que esperaba. Sí, Su Excelencia. Debe ser por el accidente. Laura cerró los ojos con fuerza y negó con la cabeza. Cahill fijó la mirada en su pluma, así que Laura salió de la oficina. Se hizo el silencio en la oficina, y al cabo de un rato, alguien llamó a la puerta. Toc, toc. La puerta crujió y entró el mayordomo. Su Excelencia. Tenía el pelo y los ojos azul claro, y parecía tener más o menos la misma edad que Cahill. Se llamaba Takan, un exmercenario contratado por el propio Cahill. Takan. La energía exaltada de Cahill se había suavizado. Takan se acercó a Cahill y le hizo una reverencia. Sí, señor. Mierda. Mientras lo saludaba, Takan levantó repentinamente el torso e hizo una mueca. Se me pone la piel de gallina. Takan se frotó el antebrazo y se quitó el monóculo. ¿Por qué te casaste de repente? Tarkan se frotó la cara y se apoyó en el escritorio. Takan nació de padres que trabajaban para una familia noble. Sin embargo, recordaba que sus padres se inclinaban constantemente y a menudo recibían patadas y maltratos cuando se encontraban con sus violentos amos. Para él, por muy perfectos que se comportaran los nobles, no ocultaban su inmundicia. Ni siquiera los plebeyos que vivían con la nobleza lo entendían. Era porque no habían experimentado la vida de mendigar migajas a los aristócratas, sin ser tratados como humanos. Por eso Takan no podía comprender a sus padres. Los padres de Takan murieron, y él y su hermana se establecieron en las afueras. Como mercenarios, apenas llegaban a fin de mes, viviendo al día, pero él y su hermana eran felices. Hasta que el enemigo atacó la aldea y perdió a su hermana. A partir de entonces, Takan comenzó a matar a la gente, sin importar si eran aliados o enemigos. Cuando Takan vivía como una bestia, fueron Cahill y Lois quienes lo detuvieron. Takan se unió a ellos y olvidó su identidad. En el campo de batalla, su estatus no era más que un farol, y se ofrecieron mutuamente sus hombros, algo que nadie había ofrecido antes en su vida. Pensó que estaría bien que todos los nobles fueran como Cahill y Lois. Si no hay donde vivir después de la guerra, iré a ti. Solía decirlo en broma. Sí, lo creía. Siguiendo a su hermana menor, Takan tuvo que presenciar el momento en que decapitaron a un amigo cercano. Estaba desesperado, pero no tanto como Cahill. Así que, tal vez se había vuelto loco y había convertido a Takan, que ni siquiera sabía lo básico, en mayordomo. ¿Qué? ¿Quieres que sea mayordomo? Así es. ¿No sabes que soy un mercenario porque no quiero hacer eso? No, ni siquiera un caballero, ¿por qué un mayordomo? No puedo hacer eso, no lo haré. Finalmente, Takan no pudo negarse y tomó el mando. Qué difícil era aprender la aristocracia, la cultura de la clase alta, los modales, las reglas, etc. Luchó por corregir sus pasos erráticos. Takan suspiró y se apretó el cuello. Estaba cansado de encargarse del trabajo interno de la mansión, que no era adecuado para sus aptitudes. Por eso no me gustan los nobles. Takan miró a Cahill. Simplemente no lo entendía. Casarse con una mujer a la que ni siquiera amas para acallar un rumor como ese. Takan hizo una mueca al recordar a Ale en la boda. ¿Por qué una mujer así? Takan. Preferiría que te casaras con la condesa. Es bueno para ti y para Lois. Cuando Cahill levantó la mirada, Takan gimió y agitó la mano. Ah, haz lo que quieras. No me importa la dignidad ni los rumores de semejante noble. Takan se dio la vuelta y levantó su monóculo con las yemas de los dedos. Era hora de que la duquesa, a quien no le gustaba, llegara en un rato.
Me voy, señor. Takan se rascó la nuca, un hábito que no podía quitarse, y agitó las manos con impaciencia. Se sacudió la ropa y se arregló el pelo con pulcritud. No tenía más remedio que hacerlo para dar la impresión de estar a la altura. Bueno, no le importaba oír a los empleados susurrar quejas sobre el joven mayordomo. Cuando Takan salió de la oficina, Kyle por fin se quedó solo. Abrió el primer cajón a la derecha. En la esquina del cajón había una pequeña botella de cristal, un símbolo de amistad compartida con Lois y Harry cuando eran niños. Kyle. Lois. ¿No puedo dejarla? ¿Tengo que llevarla conmigo como un alter ego? Pero. No hay nada en la botella de cristal. Kyle, ahí lo tienes de nuevo. Harry y yo te lo dijimos, ahí es donde pusimos nuestra amistad. ¿Y si Lois la pierde? ¿Por qué la perdería yo? Kyle, probablemente la perderías tú. No los pierdas a ambos. La amistad puede crecer cuando estamos juntos, y guardémosla en una botella de cristal vacía, algo así. Preferiría que te casaras con la condesa. Es bueno para ti y para Lois. Casarse con Harry no era algo que se le ocurriera ni en sueños. Lois y Harry eran especiales para Kyle. Su padre usó la extravagancia para recuperar el poder político perdido. El lujo y el exceso eran los símbolos del poder, dejando a la familia solo con un nombre. Finalmente, agobiados por enormes deudas, se pusieron nerviosos al acercarse la fecha de pago, y no soportaron la pérdida de prestigio y decidieron suicidarse. Por aquella época, Kyle presenció el suicidio de sus padres en el sótano de su estudio. Quizás por eso Kyle detestaba los espacios oscuros y estrechos. Porque le recordaban el día en que encontró los cuerpos de sus padres. Desde ese día, Kyle sufrió de afasia. No tuvo tiempo de lamentar la muerte de sus padres. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste solo en un mundo donde también elegiste la muerte? Quiso hacer esas preguntas, pero no pudo, así que Kyle mantuvo la boca cerrada. Culpó a su ser querido y sintió que el dolor de su vida se desmoronaba. Kyle. Quienes salvaron a Kyle fueron sus amigos de la infancia, Lois y Harry. El imperio creía en dioses. Sin embargo, eso no significaba nada para Kyle. Para Kyle, estos dos eran sus dioses, y sus palabras eran doctrinas. Casarse con Harry. Ese barco había zarpado hacía una década. Desde ese momento, Lois y Harry fueron hacia él de la mano. Desde el momento en que ambos se sonrieron y reconocieron que estaban bien juntos, Kyle había perdido su oportunidad. Y eso no era todo. Lois perdió la vida para salvar a Kyle. Kyle sabía que era una deuda que no podría pagar por el resto de su vida. La deuda que tenía con Lois y Harry pesaba más en su corazón que la deuda que le dejó su padre. Juró pasar el resto de su vida con Lois, quien se había ido, y él respetó su decisión. Lo único que Kyle podía hacer era proteger a Harry para que pudiera vivir feliz el resto de su vida en nombre de Lois. Así que Harry nunca debería saber lo que pensaba. Karena. Kyle entrecerró los ojos y apretó con más fuerza la botella de cristal. Es un matrimonio para el beneficio mutuo. Era un refugio, una vida de abundancia, un matrimonio en vano para ocultar su corazón de Harry. Los ojos grises de Kyle brillaron en la oscuridad. ¡Wow! Me tapé la boca con la mano. Nunca había estado en una mansión aristocrática como Dios manda, pues crecí en la pobreza. Había estado en la residencia del duque antes, pero en ese momento estaba tan nervioso que solo me quedé mirando la nuca del empleado que me guiaba. Una lámpara de araña de diamantes colgaba del salón principal de la mansión. Las paredes estaban bordadas en oro. Desde las paredes y los muebles hasta las obras de arte. Contemplé la mansión con asombro. Corrían rumores de que el anterior duque había gastado más de lo que podía e incluso había pedido prestado a sus vasallos. ¿Era cierto? En ese momento, alguien se acercó y preguntó, ¿sintió alguna molestia en el camino? Me sorprendí de una manera diferente a la anterior. Nunca había visto a nadie con un atuendo tan elegante. Con sus refrescantes ojos y cabello azul cielo, tenía una apariencia distintiva, por mucho que intentara lucir impecable. El monóculo en el puente de su nariz parecía una decoración que le daba una apariencia inteligente. La cicatriz que cruzaba la ceja izquierda en diagonal era particularmente visible.